Carta de Simón. Desde que he nacido en este mundo he recibido un gran regalo de Dios. Este regalo es recibir el nombre de Dios, la cual es Jesús. El significado del nombre de Jesús es salvar a su pueblo de sus pecados. El quien es Rey me libera de mi identidad, que era vivir como siervo por toda la eternidad, y me da el sello. Y yo he llevado este sello en mi corazón y he sido marcado por toda la eternidad. Él es la verdad, o sea que Él es la libertad. La Biblia nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La libertad significa ser emancipados de la esclavitud. Me convertí en esclavo de mi conciencia y delante de Dios me convertí en un esclavo de la ley, por lo cual fui servidumbre por toda la eternidad, sufriendo la opresión de los ángeles en sus pies. Sin embargo, ahora que conozco y creo en el nombre de Jesús y me he unido en ese nombre en mi corazón, ya no soy esclavo de la ley, sino tengo la libertad. Yo soy libre del pecado y ya no soy más siervo que recibe la presión de los ángeles, sino siendo lleno, sellado por medio del Espíritu Santo de Dios. He recibido el Espíritu, ser hijos de Dios, y puedo llamar a Dios Abba Padre. Y como una persona como yo puede llamar a Dios Padre, esa es la gracia de Jesucristo y es el mérito de que recibo a la cruz. Yo solo dependo de la justificación de Jesucristo y por la eternidad. Antes de conocer a Jesús, siendo pecador de mi conciencia, quería morir todos los días. Dios me guía delante de su presencia. Cuando todavía no podía ver a Dios, hace que pueda ver, y fui hecho esclavo de la ley. Pero al final, en el momento en que conocí el mérito de Jesucristo, este nombre es de Jesús, me da la libertad, y este libro me da la transfer de mi espíritu en toda mi eternidad. Por lo tanto, deciden llevar esta buena noticia en todo el mundo. Evangelicé diciendo, si el nombre de Jesús, conozca el nombre de Jesús. Este es el significado de la libertad, significa la emancipación. Ese es el gran regalo del esclavo. Por todos los años he escuchado que desde joven que recibo la gracia de Dios, por lo cual me sentí feliz, pero siempre pensé cuál es la gracia y el hecho de recibir esta y ser la persona que recibe la gracia. Pero entonces me convertí en una persona que es religioso. Yo verdaderamente soy libre, una persona libre por la razón. Como mi eternidad estoy lleno de la paz y el espíritu y de la libertad, y cada semana predico esto. Muchas de las personas todavía no conocen la libertad y aún siguen teniendo una vida religiosa. Si obtienen la libertad es un religioso. El religioso es quien, esclavo de la conciencia y de la ley. Este es el quien teme siempre a Dios. Yo soy la persona que conoce la verdad y llamo a Dios Padre misericordioso. La palabra de Dios, Juan capítulo 14, versículo 6. La palabra de Dios, Juan 14, 6. Vamos a leer todos juntos. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. En este momento vamos a orar antes de escuchar la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo pueda inspirar al obispo mayor y para que nosotros con la misma inspiración podamos obtener la palabra de Dios. 참으로 귀한 시간 되도록 역사해 주시옵소서. 우리 생각에 우리 마음에 모든 세상의 잡념들과 모든 원수에 속한 것들과 모든 육신에 속한 것들이 물러가게 도와주시고 온전히 하나님의 생각만이 자리 잡으며 온전히 하나님의 뜻만이 우리 안에서 더욱더 빛나며 더욱더 우리를 또 움직이며 더욱더 우리에게 귀한 말씀을 이제 심도록 하나님이 역사하시고 도와주시옵소서. 오로지 역사해 주옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, en este 2019 hemos venido delante tuyo en este culto para poder entregarte este culto del este año. Ayúdanos, Señor, para que nosotros, por medio de este culto, podamos tener esa promesa contigo. Y ayúdanos, Señor, para seguir ese camino y escoger ese camino en el cual tú nos has dado a cada uno de nosotros. Y ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos seguir ese camino hasta que tú nos llames. Padre Dios, queremos pedir a todas las personas en el mundo, a todos los berianos y a todos los miembros de nuestra iglesia Sogna, que tú estés con nosotros. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.
Jesús es Dios. Vamos a leer desde el título a síntesis. Jesús es Dios. Dios es solo uno. Él es el Padre quien nació, que a nadie ha visto. Él envía al Hijo al mundo. De esta manera el hombre puede ver a Dios. Nosotros hemos visto con los ojos a aquel quien creemos. Hemos escuchado su voz y también hemos visto sus obras. El nombre de Dios es Jesús. A través del Hijo hemos conocido su nombre y nos hemos unido a Él. Jesús es Dios. Él dijo que Él es el camino, la cual significa que Él es Dios. Dijo que es la verdad, la cual significa que es Dios. Anuncia que es la vida, la cual significa que es Dios. Nosotros creemos en el camino, la verdad y la vida, la cual es Dios. Dios Trinitario es el camino, la verdad y la vida. El volver a Dios es encontrar el camino. Conocer a Dios es conocer la verdad. El recibir la palabra del Espíritu Santo es la verdad. Y esto es conocer a Dios. Lo que es eterno de Dios es la vida. La vida viene de la sangre del Hijo, la cual es la sangre de Dios. Nuestro Dios es el camino, la verdad y la vida. No busque a Dios desde lejos, sino solo por el Espíritu Santo podemos encontrar a Dios. 우리 하나님은 길이요 진리요 생명이시다. 하나님을 멀리 두고 찾지 말고 성령으로만 찾을 수 있다. Amén. 하나님은 한 분이십니다. Dios solo es uno. 우리는 수없이 하나님에 대해서 말씀을 Nosotros hemos escuchado muchas palabras sobre quién es Dios, pero la verdad no conocemos quién es Dios. Cuando yo he escrito los libros de Conozcamos al Espíritu Santo, Conozcamos a Jesús y Conozcamos a Dios, pues las personas, aunque leen esto, no conocen sobre ello. Pero la verdad, si nosotros no conocemos a Dios, toda nuestra vida de fe será en vano. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? 얻으려고 하는 것입니다. Nuestra vida de fe es para obtener la vida eterna. Por la vida eterna, ¿cómo la podemos entender o obtener? Es por medio de conocer al Dios verdadero y a quien ha enviado. Esto que nos dice en Juan 14. Tenemos que conocer a Dios. Y también tenemos que conocer a Dios, al Hijo quien ha enviado para que nosotros podamos tener la vida de fe. Si nosotros no conocemos, no podemos tener esa vida eterna. 경건한 생활을 하고 Uno cuando viene a la iglesia, uno puede tener una vida de fe reverente. 생활하는 겁니다. Pero la verdad, esto es el tener una vida religiosa. 종교는 구원 없어요. Pero la verdad es que la religión no puede tener la salvación. Y también dentro de la religión no existe la promesa, sino solamente es el hecho de que uno es ser rebeliente y también el tener 받을 뿐입니다. las diferentes alabanzas y gloria en este mundo. Pues la verdad, esto no tiene ninguna relación con el cielo. No tiene ninguna relación con el cielo. 그래서 또 다시 말씀드립니다. Por eso en el día de hoy les voy a volver a decir sobre quién es Dios nuevamente. Dios 한 분이신데 es solamente uno. 성삼위 일체라고 하십니다. Él es la Trinidad. 그 삼위 Cuando hablamos sobre la Trinidad, 한문 si vemos en los caracteres chinos, significa que tiene la posición. Pues la verdad, eso no significa, la Trinidad no significa sobre la 인격이란 말입니다. la posición, sino está hablando sobre la independencia en la identidad. Cuando nosotros hablamos sobre Padre, Hijo y el Espíritu Santo, 성부의 인격 significa la diferente identidad de cada uno de ellos. Cuando si nosotros hablamos sobre la identidad, nosotros podemos entender de que la identidad tiene la inteligencia, tiene el sentimiento y tiene la voluntad. 융합되어 Estas tres cosas se unen y forman la identidad. 아버지도 Por eso el Padre Dios 바로 이세 가지 tiene esta inteligencia, este sentimiento y también tiene la voluntad. O sea, tiene estas tres cosas, o sea que tiene la identidad. 그래서 하나님은 뜻이 있어요. Y por eso si nosotros vemos, Dios tiene su voluntad, porque fue lo que el Hijo dijo: yo no vine a esta tierra a hacer mi voluntad, sino vine a hacer la voluntad del Padre. 그런 의지가 있어요. Y Él también tiene su voluntad. 그날
그것이 Y también en ese momento, y también qué fue lo que la Biblia nos dice a nosotros, el tiempo lo conoce, es Dios, o sea, tiene la inteligencia, o sea, solamente es algo que el Padre conoce. 사람의 속을 하나님만 아신다. Y también dice que solamente Dios conoce el interior de cada persona. 또 아들에 대해서 아버지가 아시느니라. Y también el Padre conoce sobre su Hijo. Y también esta es la inteligencia. Y también Dios tiene los sentimientos. También Dios dice, la Biblia dice que Dios es el amor. O sea, esas tres funciones se unen y forman la identidad. Entonces si vemos ahora al Hijo, 내 뜻을 행하라. el Hijo que fue que dijo, yo no vine a hacer mi voluntad. O sea, ¿qué significa esto? Que Él también tiene su propia voluntad. ¿Qué fue lo que Él oró en el monte Getsemaní? Que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. 자기의 뜻이 있지만 O sea, Él aunque tiene su propia voluntad, 의지를 포기하고 Él 아버지의 뜻 abandona su voluntad y Él desea hacer la voluntad de Dios. O sea, entrega su voluntad a Dios. O sea, podemos ver que el Hijo también tiene su voluntad. 아버지가 나를 사랑하신 내가 Y también, ¿qué fue lo que dijo? De la misma forma como el Padre me ha hablado a mí, Él me ha amado a mí, yo les he amado a ustedes. O sea, en Él tiene esa función de tener los sentimientos, o sea, de amar. 그런 지식이 있어. Y también Él tiene la inteligencia. 너희는 알지 못해도 ¿Qué fue lo que dijo? Ustedes, aunque no conocen, yo lo conozco. Aunque ustedes no conocen al Padre, yo conozco al Padre. Y yo soy el único que he visto al Padre. 이와 같이 De esta misma forma, estas tres, la inteligencia, el sentimiento y la voluntad, esas tres funciones 융합된 son uno y forman la identidad, el Hijo. Pues si nosotros aparte, si vemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo también tiene esas tres funciones. 잘 주시되 El cual que nos dice, si nos da a nosotros los dones, pero Él nos da según su voluntad. Eso no que dice en 1 Corintios. 성령의 뜻이 있어. O sea, el Espíritu Santo también tiene su propia voluntad. 자기 의지가 있다고. O sea, tiene su voluntad. 성령은 Y luego, pero el Espíritu Santo, 정적인 기능이 있어요. una de sus funciones que Él tiene aquí son absolutas. Él nos ama a nosotros. Él nos ama a nosotros. 성령이 우리를 살아라. 그래서 El Espíritu Santo nos ama a nosotros. Y por eso si nosotros vemos los diferentes frutos del Espíritu Santo, es el amor. O sea, tiene el sentimiento. Y luego, ¿qué nos dice? Dice que el Espíritu Santo solamente conoce. 아무도 몰라요. 성령. Nadie conoce eso, sino aparte cuando el Espíritu Santo es el que conoce. Y Él conoce hasta las profundidades de Dios. Eso nos dice en 1 Corintios 2:12. 그래 이와 같이 O sea, de la misma forma, el Espíritu Santo tiene la inteligencia, el sentimiento y la voluntad. O sea, tiene estas tres funciones, la cual tiene la identidad. 그래서 사무이라는 것은 Y cuando nosotros hablamos sobre la Trinidad, estamos hablando de la diferente identidad de cada uno de ellos. O sea, que esta es uno. O sea, porque Dios es uno. 그러니까 우리가 각각 독립된 인격을 가졌지만 Pero digamos, si por ejemplo, si dentro de nosotros sí pensamos si Dios tiene las tres diferentes identidades, podemos pensar de que Dios es tres. Por la Biblia que nos dice a nosotros, 하나님을 아버지라고 우리에게 y nosotros nos introduce a Dios como el Padre. 지난번에도 말씀드렸지만 Y como yo les he dicho a ustedes semana pasada, hablamos sobre la justicia. O sea, que es el más alto. 아버. Abba Padre. O sea, está hablando sobre la justicia. 그러니까 이 의의 불순종하면 어떻게 되나? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa si nosotros desobedecemos esta justicia? Uno se convierte en una persona injusta, o sea, que tiene el pecado. Por la persona de unas personas que son injustas no pueden entrar al reino de los cielos. Si el Hijo, por ejemplo, si el Hijo 따라야지. tiene que seguir la justicia de Dios, 뜻의 자가 아닙니다. bueno, estamos hablando de la justicia de Dios. 아버지의 Por eso, entonces el Hijo también, Él acepta que el Padre es la justicia y se obedece completamente a esa justicia y también da hasta su vida. 그러니까 아버지는 누구냐?
Entonces, ¿quién es el Padre? El Hijo es Dios. Pero entonces el Hijo y el Padre son lo mismo. Entonces, ¿qué fue lo que dicen? También el Espíritu Santo tienen la misma posición. O sea, son iguales. Pero entonces 아들을 십자가에서 죽기까지 Pero entonces, ¿qué nos dice? Ese Dios, el Hijo, el Padre hace que el Hijo obedezca al Padre hasta la muerte. Por eso le dice que Dios es la justicia. Pero entonces el que no obedece a esa justicia es injusto, o sea, se convierte en Satanás. 성령도 Pero también el Espíritu Santo, 함께 계신 quien estuvo junto con el Padre, que estuvo junto con Dios. 그런데 예수께서 뭐랬어? 내가 Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Yo iré a donde mi Padre y yo pediré a mi Padre recibir el Espíritu Santo y se los enviaré a ustedes. 그러니까 성령은 Entonces nosotros podemos ver de que el Espíritu Santo por su propia voluntad no vino a esta tierra, 자기 의지가 있지만 자기 sino que Él, aunque teniendo su propia voluntad, Él también abandona esta voluntad y Él hace según la voluntad del Padre, de la misma forma como el Hijo ha pedido. Él es enviado según la voluntad del Padre y ha venido a esta tierra según la voluntad del Padre. Por eso si nosotros vemos en Juan 15, 16, que el Espíritu dice que es el Espíritu Santo que ha salido de Dios, que no ha salido por su propia voluntad, sino que ha salido por Dios, 계명을 지키면 내가 성령을 너에게 보낸다. que ha salido según por Dios. Entonces, ¿qué le dijo el Espíritu Santo? ¿Qué nos dice el Señor? Que si ustedes obedecen mi mandamiento, el Espíritu Santo entrará a ustedes. O sea, Él no depende de su propia voluntad, sino que Él fue enviado. Por eso, de la misma forma, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, si nosotros vemos en Filipenses 2:6, aunque ellos son iguales que Dios, pero Él no se hizo ser igual a Dios, sino el Padre, el Hijo no se hizo igual al Padre, sino que Él se humilló a sí mismo y obedeció hasta la muerte. 와서 O sea, el que ha nacido igual, ese Hijo que ha nacido igual a Dios, vino a esta tierra. Y el Espíritu Santo, quien era igual a Dios, Él viene dentro de nosotros. Este hombre que no tiene ningún valor, que es polvo. 성전 삼고 Y toma este polvo como si fuera su templo y vive según como siendo templo de Dios. 알지 못하느냐? Pero entonces, ¿qué nos dice? Si ustedes no saben que son templo de Dios, si no saben que el Espíritu Santo entra a ustedes, ustedes han sido abandonados. Y que nos dice también en 1 Corintios 3, de que ustedes de la misma forma que han recibido el Espíritu Santo, ustedes sean santos. 성신 삼위가 동동하시지만 아버지에게 Como el Padre, Hijo y el Espíritu Santo son iguales. 아버지는 눈에 볼 수 없어요. 그러나 그 아버지 뜻을 거역한 자가 없어요. Y el Padre tiene su justicia, no hay nadie que pueda ir en contra de esta justicia. 또 거역 못하고 También el Hijo y el Espíritu Santo no pueden ir con esta justicia. 그래서 아버지 뜻을 뜻의 자가 아니라 오르리 의로 여시네. Por eso la justicia de Dios es 헌법으로 여기신다. como la constitución que tiene que ser puesta. 그래서 하나님은 유일하시고 Por eso Dios es único. De esta forma, Dios es único. 하나님이 누구십니까? Pero entonces cuando nosotros hablamos sobre Dios, ¿quién es este Dios? 눈으로 볼 수는 신입니다. Dios es un Dios que nosotros no podemos ver con nuestros ojos. 사람 눈으로 볼 수 없어요. 그래서 무형성, 형체가 없어요. Por eso Dios no tiene ninguna imagen. Con nosotros no lo podemos ver con nuestros ojos. Él no tiene no es una substancia. 냄새도 없어요. Y también nosotros no podemos olerlo. 그런 아무 모양도 없고 냄새. Él no tiene ninguna forma y Él no tiene ninguna sustancia y Él no tiene un olor. O sea, nadie lo puede ver. 하나님 하면 추상. Pero entonces si nosotros pensamos en Dios, podemos pensar en Dios como algo abstracto. Cada uno de nosotros va a pensar en Dios como alguien diferente. Unas personas podrán entender a Dios como si tuviera una gran barba. O pues cada uno de nosotros, estoy seguro que piensan en Dios en diferentes formas. Uno, ¿cómo puede pensar el pensamiento del hombre?
O sea, de la misma forma como todas las diferentes rostros son diferentes y las huellas son diferentes, pero entonces cada uno de los pensamientos de las personas es diferentes. Pero entonces toda la población en el mundo entonces tiene una diferente imagen sobre Dios. 70억 개가 나옵니다. Cada una de las personas imaginan a Dios diferentemente, pero la verdad es que Dios es único. Dios es único. 추상할 수 있는 분이 아니고 No es un ser en el que nosotros podemos pensar y crear y formar en Dios como si fuera algo abstracto. 자기 품속에 계신 Por eso Dios, Él 하나님을 내보내시다. Él envía a su Hijo que estuvo dentro de su seno. Eso que nos dice en Juan 1, que Él lleva a su Hijo, que manifiesta a su Hijo que estuvo dentro de su seno. 나타내시다. O sea, manifiesta a su Hijo que estuvo en su seno. O sea, que estuvo dentro de Él. Por eso nosotros al ver a Jesús, 봤습니다. 예수는 인류 역사 nosotros hemos visto a Jesús. 인류 역사상 Si nosotros vemos en toda la historia desde Adán, 하나입니다. nosotros podemos encontrar que Jesús es solamente uno. O sea, que no es dos, sino solamente es uno. Es único. 우리 저 사전에도 보면 Si nosotros también nos vemos en el diccionario, que nos dice el diccionario que el cristianismo es creer en un solo Dios. O sea, que es lo único. Si nosotros vemos 거기는 si vemos el budismo, ellos no creen en un Dios, 분들을 다 용납하고 있어요. sino que ellos aceptan a todos los dioses. 본래 무신론이고 Y la verdad, ellos no creen en un Dios en específico, sino que cada uno de ellos son materialistas y ellos aceptan a todos los dioses. 다 그냥 포용하는 거예요. 근데 우리 Pero solamente en el cristianismo es el único. Por favor, ustedes tenemos que conocer eso. Tenemos que saber qué tan puro es el cristianismo y qué tan limpio es el cristianismo, porque solamente cree en el único Dios. 그래서 예수께서 Entonces, cuando Jesús pregunta, 너는 ¿ustedes quién piensa que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre se refiere a esa persona que ha nacido de una mujer. 여기서 여자가 낳지 Levanten la mano las personas que no han nacido de una mujer, sino que han caído del cielo. Cualquiera que ha nacido de una mujer, nosotros también hemos nacido de una mujer. 너희도 다 Si vemos a los discípulos, también todos fueron nacidos de una mujer. También Jesús, Él también nació de una mujer. 그를 En el caso que pensamos de que si Jesús no nació de una mujer y pensamos de que Él cayó del cielo, entonces tenemos un gran problema. 하나님이라 Si más allá, si pensamos que Jesús, como es Dios, entonces pensamos que es un tipo de fantasma. 신이라면은 Pero si Jesús es un fantasma y piensa que es un tipo de fantasmas, 당신 entonces usted es el anticristo. 적그리스도 영이에요. Es el espíritu de anticristo. ¿Qué nos dice la Biblia a nosotros? El que niega que Jesús haya venido en carne es anticristo. Si dicen que Jesús es un fantasma, entonces el anticristo. Entonces las personas piensan que Jesús es como un ser sobrenatural. Entonces malinterpretan a Jesucristo como el fantasma. Entonces 인자 여 pero la verdad es que Jesús no es un fantasma. Eso es lo que les voy a explicar después. El Hijo del Hombre es el hombre que nació del cuerpo de una mujer. Vamos a decir todos juntos. Jesús, aunque es el Hijo de Dios, 몸에서 태어난 es el hombre que nació del cuerpo de una mujer. 예, 그렇게 어떤 진리를 모르니까 Pero entonces, como las personas no conocen la verdad, entonces se confunden en este momento y se confunden. 사람이다. Él es el hombre. ¿Qué fue lo que Jesús preguntó? Entonces ustedes, ¿tú quién eres? Yo soy pecador. 의인은 아니에요. ¿Por qué? Porque no hay nadie que es justo en este tiempo, en esta tierra, y tampoco no hay nadie que sea santo. 거룩한 자도 O sea, no hay nadie que sea santo. Aunque hayan 7,000 millones de personas en el mundo, no hay ninguno que sea justo. No importa cuánto se disciplina, no importa cuánto tiene su vida religiosa, no hay ninguno que sea justo. 너는 누구냐? Entonces, ¿tú quién eres? 죄입니다. Yo soy pecador. Y tu padre también es pecador. Tu madre también es pecador. ¿Y tú quién eres? Yo soy pecador. 그러면
Pero entonces Jesús luego le pregunta, yo que he nacido de una mujer, 너희 모양과 똑같은 que soy igual que ustedes, yo, ¿quién soy? 주는 Tú 살아계신 하나님 eres el Hijo del Dios viviente 그가 보내신 y tú eres el Cristo que Él ha enviado. 바요라. Pero entonces, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Tú tienes la bendición, Simón Pedro. Esto no te lo hizo conocer ni carne ni sangre. O sea, no es el conocimiento del mundo, sino que te lo hizo conocer Dios. Y yo arriba de esta roca edificaré mi iglesia. 음부의 권세 Y las potestades del Hades no podrán prevalecer contra esta iglesia. 절대로 O sea, la muerte. 죽보낼 수 없을 것이다. O sea, no podrá sobrepasar esto. 땅에서 네가 구하면 하늘에서 Y lo que tú pidas en esta tierra sea abierto en la tierra, en los cielos. Y lo que tú cierras en esta tierra será cerrado en los cielos. Así fue como dijo. 오늘 여러분 이게 무슨 Queridos hermanos, ustedes en el día de hoy tienen que conocer qué es lo que están diciendo. Cuando cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ustedes, ¿quiénes son? Ellos responden, tú, yo soy pecador. ¿Tú quién eres? Pecador. ¿Y yo quién soy? Tú eres el justo, o sea, el Hijo de Dios, eres justo. O sea, Él es el único. 성령이 오셔야 Por eso el Espíritu Santo tiene que venir para que nosotros podamos saber. Esto que lo dice Juan 16:7. El Espíritu Santo viene y los hará conocer. Y lo que Él hace conocer es sobre la justicia, como nos dice en Juan 16:10. Porque yo voy a ir al Padre, porque nadie me podrá ver más. O sea, en esta tierra no vamos a encontrar a ningún justo, solamente hubo uno, que era Jesús. Pero Él cuando se va al cielo, no hay nadie que lo vaya a poder ver. La Biblia que nos dice a nosotros, 다 한번 따라서요. vamos a decir todos juntos, el reino de los cielos es como 진주를 찾는 자 같으니 el que busca a un tesoro 찾아서 기뻐하느니라. y el que se goza por buscarlo. 예. 꽤 뭐라 하니? 진주를 어디서 찾냐? Entonces uno de nosotros podemos encontrar ese tesoro. Es por medio de la tierra, que nos dice en Génesis que la tierra es el lugar donde está lleno de la oscuridad. 하나님 신이 없어요. O sea, y el Espíritu de Dios estuvo alrededor de esto. Entonces, dentro de ese barro y dentro de esa oscuridad, y luego en el segundo día hace que se separan esas aguas de las aguas. Y así es como se crea el universo. Pero está hablando de todo esto. Estamos dentro del polvo y estamos dentro de este barro. Y dentro de eso tenemos que encontrar nuestro tesoro. Queridos hermanos, nuestra vida de fe, ¿qué es? Es que dentro de este universo, dentro de ese barro, de la misma forma como el que busca ese tesoro, que nosotros estamos buscando al que es justo. El que es justo. 신은 사람이 아닙니다. El Dios, los dioses no es el hombre, sino que el que ha nacido del vientre de una mujer, este es el hombre. 근데 여자의 모두 태어난 의인이 누가 Pero entonces, entre las personas que han nacido de una mujer, ¿quién es el justo? El único es el Hijo de Dios, Jesús, es el único que es justo. 임마누엘이라고 Y por eso cuando nosotros hablamos sobre Emmanuel, que significa que Él está junto con nosotros. Él es el único Dios. 이걸 우리가 믿어야 Nosotros tenemos que creer en esto. Tenemos que creemos en esto. 난 기도 듣고 무식해서 못 No, algunas personas podrán decir, como, ay, yo no tengo la sabiduría, no puedo conocer. Ay, pero de todas maneras, yo creo. Pero la verdad, ese momento es que muera, verdaderamente se convertirá en el infierno y luego entrará al fuego. Tenemos que conocer. 그래서 기독교는 교육이 Por eso, entonces, ¿qué es el cristianismo? Uno tiene que aprender, o sea, tiene que haber la prédica. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer. 길만은 뭐라고 쭈글쭈글대고 Hay algunas personas cuando escuchan la prédica dicen, como, ay, no sé por qué esa persona, pues el pastor está predicando tan largo. Pero la verdad, se quejan. Pero entonces, ¿será que ellos pueden decir eso delante de Jesús, del Señor? 그가 하는 그 Por favor, Jesús es el único que es justo. 이 성경은요 창세기부터 Si nosotros vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, 진흙
아주 진흙탕입니다. Está lleno del barro y está lleno del polvo. Hay personas que no parecen como personas y hay reyes que no parecen ser reyes. Y la verdad, pues hay las personas entre sí se matan y se roban y la verdad pecan. Pero la verdad es que todo esto, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué es lo que la Biblia nos está diciendo a nosotros? 비유예요. 비유. Es una parábola. Es una parábola. 비유이기 때문에 Como es una parábola, 예수의 제자들로서 ¿qué nos fue lo que Jesús les dice? Los discípulos dijeron a Jesús, ¿por qué no nos dices, nos hablas a nosotros en parábola y no nos dice los secretos del reino de los cielos? Pero entonces Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Si yo no si les digo a ustedes la verdad, ustedes no van a entender. La razón por la cual yo le hablo en parábola es cuando el Espíritu Santo venga a ustedes, les habla sobre la verdad, les hablará sobre el reino de los cielos, los secretos del reino de los cielos. Porque aunque escuchen la parábola, ustedes no van a poder recibir la salvación. O sea, aunque ustedes reciben la ley de Moisés y aunque ustedes tengan una vida religiosa, ustedes no van a poder recibir la salvación. 비유예요. O sea, toda la Biblia habla sobre la parábola. Todo habla sobre la palabra. Habla sobre cómo nosotros podemos encontrar ese tesoro en todo este barro, en este polvo. 진리만이 비유가 아니에요. Pero la verdad, solamente la verdad no es la parábola. O sea, solamente Jesús dice que Él es la verdad. O sea, solamente Jesús es el que no es la parábola. 어느 날 우리 교회를 분열시키고 나간 사람들이 Esas personas que han salido de nuestra iglesia y ellos han predicado. Si nosotros escuchamos la prédica, nosotros podemos ver de que ellos todos hablan sobre la parábola. La verdad es que nos dicen y también hablan de que nosotros tenemos que ser iguales a Jesús. Pero la verdad es que Jesús no nos dijo que nosotros seamos iguales a Jesús, sino que nosotros creamos en Jesús, de que nosotros dependamos de Jesús. 인간답게 Entonces Jesús no nos ha dicho a nosotros, yo soy una persona buena y ustedes tienen que ser igual a nosotros. Por la verdad, el que habla de esta forma ya ha caído. 참 조심해야 할 O sea, tenemos que tener cuidado. 바로 예수를 우린 의인 Nosotros conocemos de que Jesús es justo, pero entonces ¿quién es Dios? Cuando ustedes vienen a la iglesia y ustedes han escuchado y han tenido su vida de fe por muchos años y ustedes han llamado el nombre de Dios, pero entonces sin conocer quién es Dios, ustedes han dicho una y otra vez es Dios, 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 Dios. 진짜 문좀 닫아서 Ay, por favor. Y cuando están orando dicen Dios, Dios, y le dicen como, ay, vaya y haga esto, ay, Dios, Dios, y vayan y haga lo otro. Pues ¿será que esa es la vida de fe? 하나님이라는 것은 Dios, cuando estamos hablando de Dios, ¿qué significa? Él es el único. 의하면 하나님이 아니에요. No es que hay dos, sino que hay solamente uno. Él es el único. Él es el único. Y este es el que nosotros llamamos Dios, y este es Dios. 하나님 같은 분이 또 있으면 하나님이 아니에요. Si nosotros decimos que hay otro Dios, entonces este no es Dios. Entonces, ¿quién es lo único en Él? Nosotros cuando hablamos, ¿cuántas vidas tenemos nosotros? ¿Será que nosotros tenemos 10 vidas? No, tenemos solamente una vida. Es única. Pero cuando esa vida es cortada en nosotros, entonces morimos. De esa misma forma, la vida de Dios, 생명을 여러 개 la vida de Dios también no es solamente que sean varias, 유일하다. sino que es única. 유일해요. 근데 이 하나님은 누구시야? Pero entonces, ¿quién es este Dios? Es el único. Es la vida. ¿Quién es Jesús? Es la vida. 아버지는 생명의 아버지시오. Dios es el Padre de la vida. Y Jesús es la vida. Es único. 그런 하나님은 Dios, 불가능이 없으셔야 됩니다. para Él no tiene nada es imposible, sino que es todopoderoso. 불가능이 없으셔야 됩니다. Para Él nada es imposible. Y Él no dice ninguna mentira. Él no puede mentir. O sea, es perfecto. 완전무죄하신 분이다. Es absolutamente perfecto. Este es Dios. 하나님에게
우리가 의심할 만큼 Pero la verdad es que nosotros, si dentro de nosotros, si tenemos esa queja y tenemos dentro de nosotros ese temor, entonces obviamente este no es Dios. Pero la verdad es el hecho de si nosotros tenemos, así creemos en Dios, en que Dios que es todopoderoso, 지무탄이 없는 o estamos creyendo y tenemos esa duda de que Él no es todopoderoso. 여러분 말로는 Por favor, queridos hermanos, en nuestros labios podemos decir como, ay, nuestro Dios es todopoderoso, para Él no tiene nada imposible. Él es sincero. O sea, podemos decir todos en nuestros labios, 그 하나님 pero ¿será 정말 믿습니까? que nosotros creemos en este Dios verdaderamente? 내가 헌금을 다 드리고 내 Aunque nosotros podamos, luego de que nosotros entregamos toda nuestra ofrenda, nuestras riquezas, y de luego entregamos nuestra vida, nosotros nos preocupamos diciendo, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo es que yo voy a vivir ahora en adelante? O sea, ya dentro de uno tienen ese temor y tienen dentro de uno esa duda. O sea, no están creyendo en Dios. ¿Por qué? Porque si yo entrego dos a Dios, entonces será, ¿cómo voy a yo vivir si yo no tengo nada? 벌써 O sea, ya en ese mismo instante, dentro de ustedes tienen esa duda delante de Dios. O sea, esto es no tener la fe. 내가 우리 교회 개척해서 오늘까지 온 거는 En el momento en que yo edifiqué a nuestra iglesia, y yo hasta ahora, el hecho no es para que he venido hasta ahora con nuestra iglesia, no es el hecho de que yo les haya sido modelo a ustedes, sino que es porque yo tengo la fe. 사는 집 그냥 팔아서 그냥 Yo también en cualquier momento he dado todo lo que yo tengo delante de Dios, todas mis riquezas para la iglesia. También en ese momento, también yo vendí mi casa para poder entregar y crear nuestra iglesia. Porque lo que nos dice al Señor a nosotros, ustedes acumulen, guarden sus riquezas en el reino de los cielos, donde ni la polilla ni el ladrón pueden venir y tomarlo. 그럼 내가 그를 지켜준다. Si ustedes guardan en el reino de los cielos, yo lo guardaré y se lo entregaré a ustedes. Entonces, ¿qué fue lo que dice la palabra de Dios? Donde están sus riquezas, está su corazón. 우리가 갈 하늘에 Porque entonces, ¿qué significa eso? Si nosotros damos a Dios, entonces nosotros tenemos nuestro corazón en el reino de los cielos donde queremos ir. Pues si nosotros no creemos, entonces tenemos dentro de nosotros ese temor. Hay muchas personas que oran, Señor, ayúdame. Pero entonces luego, ay, así tiene que ser hecho. Ay, ¿será que qué pasaría si no sería hacer? Pero ¿por qué es esto? Porque dentro de uno tiene esa duda. Es porque no creen en el Dios que es todopoderoso, que todo para Él todo es posible. O sea, solamente en sus labios, solamente dicen, en sus puntos de sus labios solamente dicen, ay, Dios es todopoderoso, Él, esto para Él nada es imposible. El hecho de que nosotros entregamos nuestro corazón, nuestro espíritu a Dios, es entregar nuestra vida, no todo nuestro ser a Dios. El hecho de que nosotros entregamos nuestra vida a Dios, es que también todas las cosas que vienen, toda nuestra vida, todo nuestro ser, o sea, es abandonar todo nuestro ser y entregárselo a Dios. Esta es la fe. 그런 사람들이 정말 Y estas personas son las verdaderamente que podrán entrar en los cielos y participar en la primera resurrección. Queridos hermanos, aunque ustedes piensan que ustedes están creyendo, ustedes no creen. Por eso la Biblia que nos dice a nosotros, si nos vemos en Oseas 12, 19 y 20, 내가 하나님 말씀하시기를 que nos dice la palabra que dice, yo me casaré a ustedes, yo me uniré a ustedes con medio de la gracia, me casaré con ustedes por medio de la misericordia. 하나님으로 알리라. Y ustedes sabrán de que yo soy su Dios. 결혼하지 않은 사람도 있고 결혼하려고 Ay, nosotros podemos encontrar muchas personas que que no se han casado o que se han casado. Pero antes de que se casan, 있습니까? ¿uno en quién puede creer? 이 지구 안에 절반이 En la mitad de este mundo podemos encontrar que son hombres y la otra mitad son mujeres. Pues si nosotros vemos en la medicina, nosotros podemos ver de que 보다 뇌 세포가 las mujeres tienen 11%가 많다는 거예요. más neuronas que los hombres. Por eso las mujeres son más inteligentes que los hombres. Y las mujeres pueden recordar muchas cosas que los hombres. Y por eso las mujeres saben conocer
muchas cosas en el mundo, pero 해가지고 las mujeres, cuando pelean con su esposo, los hombres, pues ellos, pues no recuerdan nada de ello, pero las mujeres dentro de su corazón no recuerdan todo. Y hasta las mujeres recuerdan hasta la muerte. Y también hasta las mujeres pueden recordar luego lo que ocurrió a los 20 años, pues recuerda hasta o sea que son más inteligentes que los hombres. 생명은 말이요. Sin embargo, la vida solamente es una. 자, 결혼합니다. Por ejemplo, cuando una pareja se casa, 사람 만날 때 서로 모르잖아요. cuando uno está, pues cuando está teniendo una relación con una persona, pero entonces si entre ellos no tienen no pueden creer en lo uno y lo otro, solamente, digamos, si uno tiene una cita a ciegas, entonces uno solamente mira a esa persona en su exterior. O sea, comienzan a contar las diferentes condiciones. 더 많은 데 봐가지고 더 많은 계산하고 따지고 Entonces las mujeres también buscan y miran muchas condiciones pues con ese 15% de inteligencia que tiene más que los hombres. 지금 요즘은 결혼을 하려도 옛날엔 우리 때만 Y nosotros podemos ver que en el pasado, en mi época, muchas mujeres pues se casaron a los 15 años y también pues los hombres se casaban pues a los 20 o 21 años. Pero yo personalmente también pues me casé pues tarde, por la verdad. Pero entonces hoy en día, entonces, ¿por qué se casan hasta los 40 años? Porque no hay nadie que pueden creer, o sea, no creen entre uno y el otro. Por eso, pero uno tiene que confiar en esa persona y tiene que entregar a esa persona, pero uno no puede entregarse a esa persona solamente si uno cree en esa persona, no. Pero entonces en ese momento en ese que casan y se confirman de que tengo que confiar en esa persona, entonces uno le entrega toda su vida, también le entrega hasta su casa, también hasta sus hijos, o sea, le entrega todo. 또 여자도 다 맡겨버리고 Y a lo contrario, la mujer también le entrega todo a su esposo. En ese momento en que casan. Por eso es la misma forma que nos dice Dios a nosotros, la relación entre Dios y nosotros en esta fe. Que Dios se casa, que nosotros nos casamos, nos despojamos a Dios. O sea que Dios confía en nosotros y Él hace que pueda entrar a nosotros. Y Él desea hacer y Él desea convertirnos en un solo cuerpo con nosotros. Por eso que nos dice la palabra del Señor de que el hombre y la mujer al unirse convierten en un cuerpo. Este es el matrimonio. Nosotros podemos ver que la fe es el matrimonio. 무엇을 가지고 Es despojarnos a Dios. Pero entonces Dios, que el regalo, ese gran regalo que Dios nos entrega a nosotros, por favor presten atención. El gran regalo. 큰 선물이 뭐냐? ¿Cuál es ese gran regalo que Dios nos puede dar a nosotros? Es la justicia. 뜻의자가 아니야, 오르리자. Es la justicia. 정의예요, 정의. Es la justicia. 내가 너에게 의를 가지고 장가든다. Y ¿qué nos está diciendo el Señor? Que yo me casaré contigo con la justicia. Pero entonces nosotros, esa primera vez cuando nosotros creemos en Jesús y lo que nosotros nos entrega a nosotros a casarnos con Él es la justicia. Hemos recibido esa justicia por medio de la gracia. Dentro de mí no tengo mi propia justicia, 하나님의 의로서 sino que yo soy justo por medio de la justicia que he obtenido de Dios. 이걸 잘 아셔야 됩니다. Esto es algo que nosotros tenemos que conocer. Pero entonces nosotros, ¿qué es lo que nosotros entregamos a Dios? ¿Cuál es nuestro mejor regalo que nosotros podemos encontrar a Dios, a dar a Dios? Es nuestra fe. Es nuestra fe. Por eso, si nosotros sin fe no podemos complacer a Dios. Cuando hablamos sobre la fe, es el no dudar. Es el no dudar. 그러니까 하나님의 의로 장가들고 Y Dios se aposenta con nosotros con medio de la justicia. Y nosotros de la misma forma nos casamos con Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Eso es como nosotros podemos unirnos con Dios. Dios, ¿verdad? No nos dice, no nos toma muchas más, nos pide más condiciones. No importa cuánto nosotros o qué inteligentes somos nosotros, qué tan buenos nosotros, cuáles notas hemos tenido, sino que Él mira a nosotros nuestra fe.
¿Qué nos dice Jesús a nosotros? Yo no he visto. Yo no vine por los justos, sino vine a buscar a los pecadores. 그럼 상관없어. Uno puede venir tanto, he hecho esto y lo otro, pero la verdad no tiene interés en eso, sino que Él vino a buscar a quién, a los pecadores. ¿Qué es lo que uno puede entregar? ¿Qué es lo que uno puede buscar a los pecadores? Que sin que no tienen la justicia, si no tienen nada en ellos, solamente la fe. Es el no dudar de Dios. 영혼을 맡기면 Si yo entrego mi espíritu a Dios, si yo entrego todo mi ser delante de Dios, entonces debes tener la fe de que Dios me cuidará. Solamente es tener esta fe. 오늘 2018, 19년 En este 2019, en este primer culto del Día del Señor, por favor, tienen que comenzar bien. 나는 믿음을 가지고 Con medio de la fe. Nosotros no tenemos nada, no es algo que yo tenga o también no es algo que yo haya aprendido. Yo no tengo nada. No tengo la justicia y no tengo nada que jactearme. Sin embargo, como me ha llamado, yo soy pecador y yo vengo delante de Dios por mí solamente con mi fe, en la fe de creer en Dios. 내가 하나님을 의심하지 않습니다. Yo no dudo de Dios, vamos a decir todos juntos. Yo no dudo de Dios. 여러분이 하나님에 대해 의심이지만 하나님이 아니에요. Si la verdad, si tenemos duda de Dios, entonces ese no es Dios. ¿Quién es Dios? Es en el que nosotros podemos creer. ¿Por qué? Porque no hay forma, porque Él es todopoderoso y para Él no hay nada imposible. Digan amén si piensan que Dios y creen que Dios es todopoderoso. ¿Ustedes creen en esto? Pero si creen en esto, ¿por qué dudan de esto? 그러니까 간사하다는 겁니다. Por eso dicen que ustedes verdaderamente son orgullosos. 간사함이 없는 자를 O sea, que no tienen verdaderamente nada delante de Dios. 간사한 신앙은 그러니까 La verdad, Dios no acepta esa fe que es orgullosa. 우리 Queridos hermanos, yo teniendo mi vida de fe en la iglesia, hay muchas personas que me dicen como, ay, pastor, yo estoy feliz de poder encontrar a usted es el mejor, usted es el mejor. 그들이 발로 차 Pero estas personas luego, ¿qué es lo que pasa? Me dan la espalda. 정말 10년은 한 번씩 가면 거기서 영원히 죽는 거예요. Queridos hermanos, una vez que uno digamos se casa, uno tiene que ir por toda la eternidad hasta que muera. Nuestra fe de Dios, sin esa fe que nosotros tenemos a Dios y Dios nos da a nosotros, ¿qué? La justicia. O sea, ¿cuál es el mejor regalo que nos da a nosotros? Es la justicia. ¿Quién es Jesús? Es la justicia de Dios. 의인과 Nos da a nosotros la justicia. Esa justicia, 있으면 안 됩니다. la verdad, no puede tener ninguna falta, sino que tiene que ser perfecto, o sea, completamente perfecto. Nosotros somos personas que somos pecadores, que no tenemos la justicia, pero en cambio que nosotros tenemos la fe. O sea, la justicia y esta fe se han unido. 한 몸이 된 겁니다. O sea, de la misma forma como dos personas se convierten en un cuerpo. Esta es la fe. Esta es la vida de fe. 바로 여러분과 나는 Queridos hermanos, ustedes y yo, entre la relación de Dios y nosotros, está la justicia de Dios y está mi fe. Y se han unido, o sea, se han casado. Y así es como la Biblia nos dice a nosotros, queridos hermanos. 그 하나님 그게 누구냐? Nosotros tenemos que creer en ese Dios. ¿Quién es Dios? Es Jesús. Jesús ha venido con la justicia. Pero la verdad es nosotros tenemos que comer de su carne para poder vivir y tomar de su sangre para poder vivir. Y Él vino a nosotros por medio con su justicia. 피를 먹으면 산다. Y por eso si nosotros podemos vivir con medio de esa sangre, Jesús, nosotros podemos tener la vida eterna por medio de esa sangre. Y nosotros podemos tener la vida por medio de llamar al nombre de Jesús. No hay más que podemos buscar. Solamente por medio de la fe nosotros podemos complacer a Dios. Sin fe nosotros no podemos no tener la salvación. Vamos a decir todos juntos que mi espíritu crea en Dios, que mi espíritu crea en Dios, que mi espíritu crea en Dios, que mi espíritu crea en Dios. 내 영혼아 하나님의 Vamos a decir todos juntos que mi espíritu se una a la justicia de Dios, que mi espíritu se una a la justicia de Dios, que mi espíritu se una a la justicia de Dios, que mi espíritu se una a la justicia de Dios. 예수는 하나님의 의의 Jesús es la justicia de Dios. Por favor, todos de pie. 하려면 의와 믿음이 Pero entonces, la justicia, para que la justicia y la fe puedan unirse, y esto que lo puede hacer es el Espíritu Santo. 있는 진리가
La verdad es que 반석은 모양이 시커멓지만은 물이 계속 솟아나고 pero la razón por la cual Simón tiene el hecho de poder fluir en él la palabra de Dios es por el Espíritu Santo. En este momento oremos para que nosotros, dentro de nosotros, que Él es la justicia de Dios y nuestra fe puedan unirse. Vamos a orar todos juntos. 예수는 우리 Vamos a decir, Jesús es mi Dios. Por favor, esta es la verdad. Por favor, esta es la verdad. Vamos a decir todos juntos, Jesús es mi Dios. Jesús es mi Dios. Jesús es mi Dios. Jesús es mi Dios. Así es. Por favor, esta justicia y nuestra fe tiene que unirse por medio del Espíritu Santo. Vamos a orar para que así